Esa mañana me había preparado frente al espejo, repitiéndome que estaba lista. 10 años reconstruyendo sistemas rotos, entrando en silencio cuando otros fallaban. Me llevaron a esa reunión. Entré a la oficina de Ricardo Vargas con mi portafolio en la mano. Cada página ordenada con cuidado. Pruebas de resultados que nadie podía negar. Él apenas me miró antes de hojear el portafolio como si fuera el menú de un restaurante. Mi voz llevaba cada logro con orgullo, porcentajes de crecimiento, reducción de costos, estabilidad en el equipo. Su pluma golpeaba el escritorio, aburrida. Cuando cerró la carpeta, sus palabras cayeron como una piedra. Eres confiable, Rafaela, pero los ascensos son para los visionarios. Algunos están hechos para seguir, no para liderar. El aire se volvió denso a mi alrededor. Me obligué a asentir, como si su juicio fuera solo otra tarea que procesar. Pero dentro de mí, algo cambió. No era enojo, todavía no. Era algo más callado, más afilado, como cuando notas una grieta en una presa. Le agradecí por su tiempo, porque eso se esperaba de mí, y salí con pasos medidos. Al pasar por la oficina de esquina que había imaginado en mi mente con muebles elegidos, gráficos en la pared, la foto de mi hijo en el escritorio, sentí un vacío crecer en mi pecho. Esa oficina ahora le pertenecía a alguien más, alguien que Vargas consideraría visionario, pero mientras cruzaba el pasillo, la punzada de humillación se convirtió en cálculo. Le había dado a esta empresa fines de semana, noches, cumpleaños. Había cargado los fracasos de otros para que brillaran. Si él pensaba que yo estaba destinada hasta seguir, tal vez nunca había visto qué pasa cuando dejo de cargar el peso de todos. Cuando llegué a mi cubículo, ya había tomado una decisión. Por fuera, nada cambiaría. Sonreiría, registraría mis horas, cumpliría mis tareas, pero la reparadora silenciosa en la que confiaban ya no estaba. Dejaría que las grietas se ensancharan, dejaría que el silencio hablara. La semilla de la resistencia estaba plantada, y solo necesitaba paciencia para dejarla crecer. Y así, comencé a preguntarme qué pasaría cuando finalmente saliera de las sombras que había construido para todos ellos. A la mañana siguiente al rechazo de Vargas, llegué a la oficina exactamente a las 8, ni un minuto antes. Durante años fui la primera en entrar, encendiendo las luces con mi tarjeta, ordenando en silencio los pequeños desastres que otros dejaban. Esa mañana, dejé que el edificio despertara sin mí. Al principio, mis compañeros apenas lo notaron. Me saludaban con las mismas sonrisas distraídas, deslizando pilas de problemas por mi escritorio, esperando que los atrapara antes de que cayeran. Pero esta vez, reenvié los correos a los departamentos correspondientes, poniendo en copia a los gerentes cuyos nombres estaban en los organigramas. No me quedé a resolver conflictos ni a calmar egos heridos. Solo presioné enviar y seguí adelante. Para el viernes, comenzaron los primeros murmullos. Un envío se retrasó porque compras no dio seguimiento. Escuché voces altas en la sala de juntas, dedos señalando en círculos. Mi nombre se mencionó más de una vez, pero nunca frente a mí. En cambio, la gente se acercaba a mi escritorio con preguntas disfrazadas de cortesías, esperando que interviniera como siempre. Mantuve mis respuestas educadas, neutras, limitadas a mi rol. Los fines de semana siempre habían sido mi campo de batalla invisible, correos respondidos a medianoche, reportes pulidos al amanecer, incendios apagados antes del lunes. Esta vez, cerré mi laptop a las 5 del viernes y no la volví a abrir. El lunes por la mañana, 3 crisis habían florecido sin control. Pasé junto a los grupos frenéticos de compañeros sin ofrecer rescate. Sus ojos me seguían, inquietos, confundidos. Vargas notó las grietas, lo sabía. Caminaba más a menudo, con un tono más cortante en las reuniones, pero se convenció de que eran dolores de crecimiento, la turbulencia natural de una transición. Seguía creyendo en su propia narrativa
que yo era confiable, inofensiva, destinada a seguir. Lo que no veía era que cada sistema en esta empresa descansaba sobre el andamiaje invisible que yo había construido. Y con cada tarea que dejaba tropezar, con cada silencio que mantenía en lugar de llenar, el andamiaje comenzaba a crujir. No necesitaba gritar, ni amenazar, ni exigir. Solo tenía que hacerme a un lado y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. Nací en un pueblo pequeño en Chihuahua, donde el calor te abraza como una segunda piel y todos conocen el sonido de tu coche al doblar la esquina. Mi padre era mecánico, con las manos siempre manchadas de grasa, pero firmes mientras me enseñaba que cada tornillo, cada cable, tiene su lugar. Mi madre era maestra, de mirada aguda y paciencia infinita, que me inculcó que la disciplina es una forma de amor. Entre ambos, aprendí que el orden no era solo algo bonito de tener, era supervivencia. Esa lección me guió a través de los desastres que la vida me lanzó. Cuando descubrí la infidelidad de mi esposo, no grité ni supliqué. Firmé los papeles, empacé mis cosas y salí con la mano pequeña de Santiago apretada en la mía. Él tenía solo 3 años entonces, demasiado pequeño para entender por qué su papá ya no estaba. Me prometí que nunca me vería romperme, que nunca sentiría que nuestras vidas dependían de la frágil lealtad de alguien más. Santiago tiene 12 años ahora, ingenioso, curioso y más alto de lo que esperaba a su edad. Tiene la memoria afilada de mi padre y la terquedad de mi madre. Cada decisión que tomé en el trabajo, las noches largas, los días festivos perdidos, los ascensos que dejé pasar en silencio, fue por él. Quería que creciera con estabilidad, no con el caos que casi me destruyó. Resultó que tenía un don para encontrar patrones, para armar sistemas rotos hasta que funcionaran de nuevo. Mientras otros buscaban gloria, yo construía el orden silencioso que lo sostenía todo. Mis colegas bromeaban diciendo que tenía el mapa de toda la empresa en mi cabeza. Tal vez tenían razón. Podía rastrear un problema desde la recepción hasta la sala de juntas sin necesitar un organigrama. Durante años, ese talento sirvió a los demás. Cargué equipos en mi espalda, una empresa que apenas lo notaba, un hijo que merecía más. Y mientras pude, me cargué a mí misma sin pedir nada a cambio. Pero mientras las palabras de Vargas resonaban en mi cabeza, comencé a preguntarme si era hora de dejar de cargar y, finalmente, ponerme de pie. 5 años atrás, la empresa estaba al borde del colapso. Los proyectos se atrasaban, los departamentos trabajaban en direcciones opuestas y los clientes estaban listos para irse. Llevaba apenas 6 meses en mi puesto cuando Eduardo Linares, el director general entonces, me llamó a su oficina. No era como Vargas. Linares tenía una calma sólida, del tipo que te hace creer que los problemas se pueden resolver si los divides en partes pequeñas. Me miró por encima de sus lentes, con papeles desparramados en su escritorio como los restos de una tormenta. Te he observado, Rafaela, dijo. Ves patrones que otros no ven. Arreglas cosas antes de que se den cuenta de que están rotas. Necesito que reconstruyas las operaciones de esta empresa desde cero. Recuerdo haberme enderezado, sintiendo el peso de lo que me pedía. También recuerdo la cara de Santiago en mi mente 7 años entonces, lleno de preguntas que no siempre tenía energía para responder. Aceptar esa tarea significaba noches más largas, más sacrificios. Pero la confianza de Linares encendió algo en mí, y dije que sí. Las semanas se convirtieron en meses. Mapeé flujos de trabajo, reescribí protocolos, contraté y formé personal que realmente se quedara. Poco a poco, el caos se calmó. Los clientes que estaban listos para irse comenzaron a enviar nuevos contratos. La empresa recuperó su ritmo. Y nadie fuera de Linares y un puñado de miembros del consejo sabía cuán cerca estuvimos del desastre. Una noche, tras otro día de 12 horas, Linares me llamó de nuevo a su oficina. Me entregó una página adicional a mi contrato. Su firma ya estaba en la parte inferior. Es lo justo, dijo.
Si se abre un puesto de dirección, tú serás considerada primero. Te lo has ganado. Guardé el papel, agradecida pero en silencio. No lo usé entonces. Santiago me necesitaba en casa cuando podía estar. Y mi lealtad a Linares era más profunda que la ambición. Ahora, mientras Vargas desfilaba por los pasillos con sus trajes a medida, sin darse cuenta del cimiento sobre el que caminaba, pensé en esa página olvidada en mis archivos. No tenía idea del poder que aún guardaba. Esa noche saqué el archivo viejo del cajón, el que había dejado intacto por años. El papel seguía impecable. La firma de Linares clara y segura al pie. Al leerlo de nuevo, sentí su voz firme regresar. Es lo justo. Escaneé la página, guardé el archivo y me senté frente a mi escritorio con la ventana de correo abierta. Mis dedos dudaron sobre el teclado más de lo que esperaba. Durante años, había construido todo con esfuerzo silencioso, sin forzar mi lugar, pero ahora entendí que el silencio solo me había hecho invisible. Escribí una línea con base en mis derechos. Solicito un reconocimiento formal. Adjunté el anexo y lo envié al departamento legal, poniendo en copia a un miembro del consejo en quien confiaba, alguien que me había visto trabajar en las sombras durante años. Luego cerré la laptop, me recosté y dejé que el silencio se asentara. Las ondas comenzaron casi de inmediato. Para el mediodía del día siguiente, escuché fragmentos en los pasillos. Hay una cláusula. ¿Alguien sabía de esto? Los susurros crecieron. Las preguntas se extendieron desde los cubículos hasta las salas de juntas. Pasé por grupos de colegas que se callaban de repente cuando me veían. Algunos me miraban con curiosidad, otros con inquietud. No sabían los detalles, pero sentían que algo había cambiado. Vargas intentó mantener la compostura. En las reuniones apretaba la mandíbula, desestimando las preocupaciones como asuntos procedimentales menores. Pero vi el destello en sus ojos cuando un director preguntó, con tono casual pero punzante, ¿por qué no se consideró esta cláusula? Subestimó el impacto. Pensó que era solo un tecnicismo que podía ignorar, que yo seguía siendo la misma mujer contenta con cargar el peso de todos en silencio. No entendía que finalmente había soltado la carga, y en su lugar había colocado una piedra que podía derribar toda la estructura. Para el fin de la semana, el equipo legal había programado una revisión interna. El primer dominó había caído, y yo sabía exactamente dónde caerían los demás. Cuando Legal envió su segunda solicitud de aclaraciones, las grietas se habían convertido en fracturas abiertas. Los proyectos que siempre habían funcionado sin problemas bajo mi supervisión silenciosa comenzaron a tambalearse. Un cliente importante se quejó de retrasos porque compras no coordinó con logística. Normalmente, yo habría intervenido, arreglado la falta de comunicación y mantenido el calendario vivo. Esta vez, reenvié la queja al gerente responsable y volví a mis tareas. El impacto fue inmediato. Las reuniones se alargaban. Los ánimos se encendían y el cliente amenazó con cancelar el contrato. Me quedé en mi escritorio, completando solo lo que me asignaban, observando cómo la tormenta se extendía sin mover un dedo. El equipo legal intensificó sus demandas, pidiendo documentación, cronogramas y la lógica detrás de la decisión de Vargas de ignorar el anexo. Sabía que no solo se estaban cubriendo, comenzaban a sospechar que ese descuido podía tener consecuencias mucho mayores a un ascenso negado. Los miembros del consejo, que normalmente flotaban por encima del ajetreo diario, comenzaron a aparecer más seguido en el edificio. Los vi de reojo en las salas de juntas de cristal, hablando en voz baja con carpetas abiertas sobre la mesa. Más de una vez. Vi a Vargas salir de esas reuniones con los hombros tensos, el rostro enrojecido. Por supuesto, él estaba furioso, en privado. Cerraba puertas de golpe y daba órdenes a gritos, pero nunca dirigió esa furia hacia mí. No sabía cuánto controlaba yo, cuán profundo era el contrato, cuántos años de trabajo invisible estaban documentados en archivos que nunca se molestó en abrir.
Su incertidumbre era mi escudo. Y así mantuve la calma. Respondía a correos dentro del horario laboral, preparaba mis reportes y salía a tiempo cada noche. El caos a mi alrededor crecía. Pero mi rutina silenciosa solo hacía el contraste más evidente. Los colegas que alguna vez dependieron de mí susurraban nerviosos en los pasillos, sus miradas saltando entre el mal humor de Vargas y mi silencio. El sistema que creían perfecto siempre había sido mío para sostenerlo. Ahora, mientras se rompía en pedazos, la pregunta no era si colapsaría, sino quién sería culpado cuando lo hiciera. La citación llegó un martes por la tarde. La asistente de Vargas apareció en mi escritorio, con voz cortante y los ojos esquivándome. El señor Vargas quiere verte, ahora. Entré a su oficina con pasos firmes. Las persianas estaban a medio cerrar, la luz cortando su escritorio en líneas duras. No me ofreció sentarme. De todos modos, tomé una silla. «Te crees muy lista», espetó. «Los proyectos se están cayendo. Los clientes están inquietos y sé exactamente por qué. Nos estás saboteando». Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Durante años habría corrido a explicarme, a tranquilizarlo, a alisar las arrugas de su temperamento. Esta vez sostuve su mirada sin inmutarme. No he hecho nada fuera de mi rol. He seguido el contrato. Deslicé la carpeta por su escritorio, la que había llevado conmigo. «Quizá deberías leerlo con más cuidado», frunció el ceño. Abrió la carpeta y revisó la página. El silencio se alargó. Vi cómo sus labios se tensaban al llegar a la firma de Linares al final. Su rostro enrojeció. Luego palideció, por primera vez desde que llegó. Su arrogancia titubeó. Esto está desactualizado», balbuceó, pero la duda lo traicionó. Sabía que no. La cláusula era válida, la tinta permanente. Sus manos temblaron ligeramente al dejar el papel, como si su peso lo quemara. Me incliné hacia adelante. Mi voz tranquila. «Reconstruí esta empresa una vez. Los registros lo demuestran. Ese acuerdo es vinculante. Lo ignoraste. Y ahora legal hace preguntas que no puedes responder». Por un momento, pareció más pequeño. Los bordes afilados de su autoridad, opacados por la realidad del documento frente a él. Cerró la carpeta, pero no pudo devolverla. Me puse de pie, alisando mi chaqueta. «Te dejo decidir cómo quieres proceder». Al salir, sentí el cambio en el aire. Vargas había visto el suelo moverse bajo sus pies, y aún no sabía si podría mantenerse en pie. La investigación comenzó en silencio, pero su presencia estaba en todas partes. Los miembros del consejo programaron entrevistas. Los auditores revisaron contratos y el equipo legal sacó archivos con una precisión que reconocí. Esto no era una formalidad, buscaban la verdad. Y Vargas lo sabía. Me mantuve en mi escritorio, firme e inquebrantable. Mientras la tormenta crecía, trabajé dentro de los límites de mi puesto, sin ofrecer más ni menos. No tardaron en surgir las consecuencias. Un cliente importante llamó una mañana, exigiendo saber por qué no estaba incluida en las actualizaciones de su último proyecto. «Si Rafaela no está involucrada, cancelamos el trato», dijeron sin rodeos. Vargas había insistido en manejar la relación él solo, pero en 2 semanas sus errores les costaron su confianza. El cliente se negó a avanzar hasta que yo fuera reinstalada como contacto principal. Siguieron más peticiones similares. Cada vez escuchaba mi nombre pronunciado con el peso de la necesidad, no de la cortesía. Los directores comenzaron a notarlo. En las reuniones del consejo, Vargas alzaba la voz, intentando cubrir sus fallos con alardes, pero el silencio que lo recibía era más pesado que las palabras. Entonces llegó el cambio que esperaba. Un director senior me abordó después del horario laboral. «Has mantenido este lugar en pie más tiempo del que muchos creíamos», dijo. «Si la cláusula de Linares nos da la ventaja que necesitamos, tal vez es hora de usarla». A partir de ese momento, la balanza se inclinó. Vargas aún ocupaba la oficina principal.
pero su autoridad se desvanecía en susurros y miradas de reojo. Cuando intentaba marginarme, los clientes protestaban. Cuando intentaba liderar iniciativas, se estancaban sin mi intervención. Y cuando intentaba presentarse como imprescindible, los directores me miraban a mí. No necesitaba discutir ni presumir. Mi historial hablaba más fuerte que cualquier discurso. El cimiento que había construido se revelaba, pieza por pieza. Y quienes antes lo ignoraron ahora entendían su valor. El punto de inflexión había llegado. Y el control de Vargas sobre la empresa se le escapaba de las manos. La sala de juntas estaba cargada de silencio cuando entré. De ese tipo que señala que las decisiones ya están tomadas. Solo esperando las palabras para caer, Vargas estaba al fondo de la mesa, con la corbata floja, los ojos ensombrecidos, por primera vez. No intentó dominar la sala. El presidente carraspeó. Señora Montoro, tras revisar la documentación proporcionada por el señor Linares y evaluar su rol en la estabilidad de esta empresa, el Consejo ha decidido honrar el anexo. A partir de este momento, se le ofrece el puesto de directora. Las palabras cayeron con un peso que había cargado durante años, pero en lugar de alivio, sentí una claridad más aguda. No se trataba solo de un título, se trataba de construir algo que no colapsara cuando diera un paso atrás. Gracias, dije, con voz firme. Acepto, bajo ciertas condiciones. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vargas se movió incómodo, como si apenas entendiera que no había venido a suplicar, sino a definir los términos. Quiero autoridad total para formar mi propio equipo, continué. Basta de remendar lo que sobra. Quiero un programa estructurado de desarrollo para los empleados, para que el talento no se quede en las sombras como alguna vez pasó conmigo. Y quiero supervisión directa de la estrategia operativa sin interferencias. Por un momento, la mesa quedó en silencio. Luego, uno por uno, los directores asintieron. El presidente habló de nuevo. De acuerdo. La silla de Vargas crujió cuando se recostó. Su rostro, una máscara de furia contenida. La decisión no solo me había elevado, le había quitado el terreno de debajo. Seguía en el edificio, pero marginado, despojado del poder que había manejado con tanta ligereza. Cuando la reunión terminó, recogí mis papeles y me puse de pie. Mis manos no temblaban. Miré a Vargas al otro lado de la mesa, cuya mirada no podía ocultar la derrota en sus ojos. Salí de la sala de juntas con más que un título. Salí con autoridad, ventaja y la certeza de que mi próximo movimiento decidiría hasta dónde llegaría esta victoria. Cuando crucé la puerta de casa esa noche, Santiago me esperaba en la mesa de la cocina. Con los libros de texto abiertos frente a él, levantó la vista con esa anticipación que solo un niño puede tener. «Mamá», preguntó, «¿ganaste?» Dejé mi bolso. Le alicé el cabello y dejé que una sonrisa se formara. «No gané», dije suavemente. Recuperé lo que era mío. Sus hombros se relajaron. Y vi en sus ojos que entendía más de lo que creía posible para un niño de 12 años. A la mañana siguiente, las noticias corrieron rápido. Vargas había sido reasignado a una sucursal remota, de esas posiciones que parecen un traslado, pero se murmuran como castigo. Los rumores de incompetencia se esparcieron, y la confianza que alguna vez paseó por los pasillos fue reemplazada por silencio. Su nombre ya no inspiraba temor, solo lástima. Mientras tanto, me instalé en la oficina que alguna vez pareció tan lejana. El espacio era sencillo. Aún con rastros del predecesor que creyó en mí, coloqué la foto de Santiago en el escritorio y me senté un largo momento, dejando que el silencio se asentara. Fue entonces cuando las palabras de Linares volvieron, claras como si estuviera en la habitación. Tu poder está en los movimientos silenciosos que nadie espera. Tenía razón. No en el ruido, no en la fuerza, sino en la paciencia. La preparación y la precisión estaba la fuerza para cambiarlo todo. Desde mi ventana podía ver el piso de la empresa abajo, equipos moviéndose, teléfonos sonando, proyectos que antes estaban estancados, ahora recuperando su ritmo.
No había roto el sistema. Solo había revelado quién lo mantenía vivo. Mientras el día terminaba, cerré un último archivo y me recosté. Con las luces de la ciudad comenzando a brillar afuera, la caída de Vargas ya estaba sellada. Pero sabía que su historia no había terminado. Nunca supo del acuerdo que tenía con su predecesor. Nunca vio la cláusula que ataba su destino al mío, y mientras estaba ahí sentada, no pude evitar preguntarme, ¿no sabe lo que aún guardo en reserva? ¿Qué final le espera realmente?